Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 10, y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él y es alimento para nuestros corazones. Después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y también llevé conmigo a Tito, pero subí en obediencia a una revelación. Y para no correr o para no haber corrido en vano, el evangelio que predico entre los no judíos lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera con ustedes. Los que tenían fama y reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. No me comunicaron nada nuevo. Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. Y como reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Vamos a orar una vez más pidiendo al Señor iluminación de su Santo Espíritu para entender su palabra. Padre Santo, gracias Dios, porque en esta mañana tú nos expones a tu palabra, a tu evangelio, Señor, a este texto precioso inspirado por tu Santo Espíritu que recoge una reunión profundamente importante y significativa para nuestro futuro, para nuestro presente, Señor. Que hoy podamos, Señor, ser animados, Señor, no solo a insistir con la verdad del evangelio, Señor, sino hacerle frente a aquellos también que buscan reducirnos a esclavitud. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Como ya les anticipé, la semana pasada nosotros comenzamos a explorar el testimonio de Pablo. El testimonio de Pablo se va a extender por todo el capítulo 2 y comenzó en el capítulo 1 y esta es la segunda parte de su testimonio. La primera parte del testimonio de Pablo cumplió la función de argumentar por qué su evangelio no tiene origen humano, tiene origen divino. Y él dice, ustedes me conocían como yo era antes. Yo era un perseguidor de la iglesia, quería destruirla. Sin embargo, Dios intervino, me reveló su evangelio y me transformó. ¿Cómo pueden pensar y cómo se les puede ocurrir que el evangelio haya sido una invención mía, una ocurrencia mía o un proceso de reflexión que yo comencé a realizar? Yo estaba en el otro extremo, en el extremo opuesto de la fe que hoy yo estoy defendiendo. Yo antes buscaba destruirlos. Tampoco estuve en Jerusalén para que el evangelio me fuera enseñado por los apóstoles. Yo me fui a Arabia, estuve 3 años allá en quietud, soledad, en un seminario intensivo con Jesús. De allá salió mi evangelio. No viene de Jerusalén, mi autoridad apostólica no viene de los apóstoles en Jerusalén. Mi comisión es tan verdadera, legítima y autoritativa como la que ellos recibieron. Primera parte del testimonio tiene esa función, justificar la declaración donde Pablo dice, mi evangelio proviene de Dios. Ahora, la segunda parte no tiene que ver con el origen, tiene que ver con el contenido, tiene que ver con lo que Pablo está predicando, tanto que él dice, bueno, lo que yo predico entre los gentiles hace 14 años, se los expliqué y se los prediqué a esos apóstoles, ¿ok? Y lo que vamos a ver entonces, que Pablo entonces predica el evangelio de la libertad que tenemos en Cristo. En el texto tenemos una reunión que Pablo sostuvo con los apóstoles que estaban en Jerusalén y puede parecer una reunión distante y ajena a nosotros. Puede parecer que esa discusión no tiene que ver con nosotros. Sin embargo, esta reunión fue profundamente significativa para el futuro de la iglesia, para nuestro presente, para que seamos cristianos chilenos que no tienen que dejar de ser chilenos.
Sin hombres como Pablo, que insistieron en preservar la unidad de la iglesia en la verdad del evangelio, estaríamos hoy comprometiendo la libertad del evangelio. Tal vez reproduciendo un tipo de judaísmo en nuestros días, y hay algunos que quieren volver a eso, circuncidando a nuestros niños al 8º día, guardando la ley de Moisés, volviéndonos judíos con el propósito de ser plenamente recibidos en el pueblo de Dios, porque esa era la tesis de los judaizantes. ¿Quieres ser verdaderamente salvo, verdaderamente aceptado en el pueblo de Dios? ¿Quieres recibir el combo completo? Mi hermano, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley de Moisés, hay que volverse judío. Ustedes creen en un Mesías que es judío, leen una Biblia que es judía. ¿Cómo no van a vivir como judíos? Es una locura. Y esta reunión es profundamente significativa para cortar con eso de raíz. Eso hubiera podido ser que todos nos judaizáramos, pero también habría podido suceder otra cosa. Ya en los primeros años se habría dividido la iglesia. Una iglesia judía que miraría con desprecio a los gentiles por no guardar la ley de Moisés, y por otro lado una iglesia gentil que miraría con sospecha a los judíos por no confiar en la obra suficiente de Cristo. Esos eran los rumbos humanamente posibles para la iglesia. O sea, terrible. Con tan solo unos años de nacimiento, la iglesia ya se estaba enfrentando a una profunda desviación del verdadero evangelio. Todo el mundo ahora se vuelve judío, o una profunda división ya en el comienzo de la iglesia. Y lo que sucedió en esta reunión fue profundamente importante para nosotros hoy. Entonces, vayamos a esa reunión que Pablo sostuvo con los apóstoles en Jerusalén, porque él nos da detalles de eso. Fíjense versículos 1 y 2. Después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y también llevé conmigo a Tito, pero subí en obediencia a una revelación. Y para no correr o para no haber corrido en vano, el evangelio que predico entre los no judíos lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Entonces, 14 años después, no tenemos aquí claridad si fueron 14 años después de su conversión o 14 años después de que fue a Jerusalén por la primera vez, Pablo vuelve a Jerusalén y lo hace acompañado de 2 personas, Bernabé, un colaborador férreo de Pablo, judío, y Tito, que no es judío, es griego. ¿Y qué es Jerusalén? Jerusalén es el centro de la fe cristiana en ese momento. Allí están los apóstoles, las columnas de la iglesia, como Pablo mismo se va a referir a ellos. Es el cuartel general de la fe cristiana, el epicentro de todo el cristianismo, Jerusalén. Y es allá a donde Pablo se dirige. ¿Y cuál es la razón por la que Pablo va a Jerusalén? Y hay 2 motivos. El primero de ellos es en obediencia a una revelación. Es lo que dice Pablo ahí en el versículo 2. Pero subí en obediencia a una revelación. Pablo no fue por causa de presiones externas o porque recibió amenazas de los apóstoles en Jerusalén. En ningún momento duda de su evangelio. Jamás dice, chuta, ¿será que yo me confundí? ¿Será que yo escuché bien al Señor? ¿Será que yo no estoy predicando un evangelio diferente? ¿Será que los judaizantes tienen razón? Yo creo que necesito ir a Jerusalén a corroborar lo que yo estoy predicando aquí. No, en absoluto. Él fue a Jerusalén porque recibió una instrucción clara y directa de Dios. Y esto no es un detalle menor, porque Pablo está evitando que se dijera que él fue llamado por los apóstoles para que corrigiera su evangelio. Que allá el cuartel general lo está llamando a rendir cuentas. Hey, Pablo, usted está predicando algo muy extraño, necesitamos que usted venga aquí a predicar, queremos conferir, queremos corroborar lo que usted está diciendo. No, él subió por causa de una revelación. Él no fue requerido para ser supervisado y controlado en su ministerio, como si su autoridad apostólica dependiera de Jerusalén. O en el peor de los casos, como si su predicación necesitara corrección. Nada de eso. Pablo ya había estado en Jerusalén. Eso es la primera parte del testimonio. Él ya estuvo allá con los apóstoles, aunque fue poco, 15 días, y solo conoció a Pedro y a Jacobo. Y en ese tiempo, obviamente los apóstoles pudieron escuchar algo de lo que Pablo predicaba y jamás lo censuraron. Jamás hubo comunicados de los apóstoles en Jerusalén diciendo, oye, ese tal Pablo, el que era perseguidor, es un chanto, es un hereje, él solo quiere agradar a hombres, como decían los judaizantes.
No hay nada de eso. Por 14 años él ya ha venido predicando el evangelio y no hay ningún tipo de declaración en su contra. Los apóstoles en aquella primera ocasión no le dijeron nada. Entonces él no tenía que ir a Jerusalén para recibir autorización o corrección sobre lo que estaba predicando. Él tenía certeza de que el evangelio que predicaba era divino, fiel y verdadero. Sin embargo, también había una preocupación. Pablo tiene una preocupación no con el evangelio, sino con los frutos de su ministerio. Hay algo que está amenazando los frutos en su ministerio. ¿Quiénes eran? Los judaizantes. Ellos estaban amenazando. Y aquí entra el segundo motivo por el que Pablo fue a Jerusalén. Fíjense nuevamente versículo 2. Pero su bien obedece a una revelación, primer motivo, y para no correr o para no haber corrido en vano el evangelio que predico entre los no judíos, lo expuse. El evangelio en privado, en esa reunión, para los que tenían grande reputación o cierta reputación. Entonces, piensen en los judaizantes, cómo era que operaban. Pablo llegaba a una ciudad, predicaba el evangelio, plantaba iglesias y partía para la siguiente ciudad. Acto seguido, los judaizantes llegaban y confundían la cabeza de los nuevos cristianos. Preguntaban, ¿ustedes son cristianos? Así es, respondían los gentiles. Creemos que somos salvos solo por la fe en la obra suficiente de Cristo. Ah, muy bien, nosotros también somos cristianos. ¿Y ahí? ¿Ustedes ya se circuncidaron? No, Pablo no mencionó nada de circuncisión. Ah, ustedes aprendieron el evangelio con ese tal Pablo. Con razón. Pablo ni siquiera es apóstol. Pablo no fue de los 12 que caminaron con Jesús. Pablo es un chanta, mentiroso, que quiere agradar a los hombres. Él tiene un evangelio ahí de segunda mano, de segunda categoría, débil, hereje. Pablo enseña un evangelio deficiente, incompleto y corrupto. Es necesario más que solo creer, hay que vivir como judío. Oigan, Jesús era judío. Las escrituras que ustedes leen son del pueblo judío, pero no quieren vivir como judíos. Ustedes no pueden ser salvos si no practican la ley de Moisés. Entonces imagínense, después de que pasaban los judaizantes por las iglesias, ¿cómo quedaban esos hermanos? Pero totalmente confundidos, se instalaba una confusión. Entonces Pablo necesita corregir eso. Él no está dudando de su evangelio, él tiene certeza de su evangelio, pero está preocupado con lo que los judaizantes están significando para su ministerio. Y ahí entonces Pablo, para demostrar cuál es la posición pública y oficial de los apóstoles que están en Jerusalén, él va a llevar una evidencia concreta, una prueba concreta que va a finalmente ratificar y manifestar cuál es la posición de los apóstoles en Jerusalén. ¿Y cuál es la prueba? ¿Creen ustedes ahí? La prueba concreta y real que Pablo va a usar para determinar y para manifestar la posición pública de los apóstoles en Jerusalén es Tito. Porque Tito es un gentil, un griego incircunciso. Voy a llevar a Tito. Aquí está, un hombre creyente, alguien que confía en Cristo. ¿Qué van a hacer con este hombre? Me imagino a Tito preocupado. Vamos a resolver la vida de este chico rápido. ¿Tito se va a circuncidar o no? Queremos saber cuál es su posición delante de los judaizantes. Esto era lo que estaba en juego en esta reunión. Una declaración pública de unidad en la verdad del evangelio. Ustedes se van a dividir y van con los judaizantes. Ustedes creen en el verdadero evangelio. Y ahí entonces Pablo predica en privado delante de los apóstoles, aquellos que tenían cierta reputación, el mismo evangelio que predicaba entre los no judíos ya por 14 años. 14 años predicando el evangelio. Y en 14 años jamás hubo algún tipo de denuncia o comunicado por parte de los apóstoles, como ya les mencioné, que condenara la predicación de Pablo. Pablo expuso el evangelio y hasta el momento no hay nada de malo en esa reunión. La reunión hubiera sucedido sin mayor contratiempo, sin mayor problema, a no ser que los judaizantes se infiltraron en esa reunión.
Y es lo que Pablo nos dice ahora en los versículos 3 a 5. Primero, la resolución. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto, a pesar de que los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Entonces, recordemos, Tito sería la demostración pública de la posición de Jerusalén con relación a la circuncisión, con relación a guardar la ley de Moisés para ser un verdadero cristiano, para ser salvo. ¿Tito va a ser circuncidado, sí o no? Aquí está. Tenemos un caso concreto y real, no ideas abstractas. ¿Él va a ser circuncidado, sí o no? Y ya vimos, no fue obligado a circuncidarse, a pesar de que un grupo se introdujo allá y dijo, ¿y quién es ese incircunciso? Ese incircunciso no va a ser circuncidado. ¿Se no va a ser un judío? ¿Cómo fue que los apóstoles en Jerusalén respondieron? Ya sabemos, no impusieron ninguna carga a Tito. Sin embargo, Pablo nos dice que falsos hermanos se infiltraron en esa reunión y encontraron la manera de hacerlo. Encontraron la manera de hacerlo. Cuando las personas quieren perturbar la iglesia de Cristo y quieren dividirla, oye, encuentran maneras de hacerse presente, encuentran espacios, encuentran brechas y ahí están, imponiendo su ley. Entonces aquí tenemos un caso concreto y real que ratificaría el Evangelio como siendo solamente por gracia, solamente por Cristo, solo mediante la fe, sin las obras de la ley. Un caso que ratificaría o destruiría el Evangelio. Eso era lo que estaba en juego. O sea, la reunión es profundamente significativa. Uno la lee y pasa por ella, pero tiene implicaciones severas para nuestro presente. ¿Y cuál fue la resolución? Ya les dije, Tito no fue obligado a circuncidarse. Y aquí todos decimos, gloria a Dios, ¿no? Especialmente los hombres. Imagínate si eso no se hubiera resuelto ya. Todo cristiano a circuncidarse ahora, ¿no? Y con este hecho, entonces, los judaizantes fueron contestados, el ministerio de Pablo fue validado y quedó patente para todos que no era necesario volverse judío para ser un verdadero cristiano. Ahora, quiero llamarles la atención al hecho de que Pablo llama a estos judaizantes de falsos hermanos que vigilan la libertad que hay en Cristo. Es una expresión bastante dura. Falsos hermanos que vigilan la libertad que tenemos en Cristo. ¿Por qué es tan severo? Porque estos maestros están comprometiendo la esencia, la base, el fundamento de nuestra fe. Que nuestra salvación, el ser agradables a Dios, es solo por gracia, solo por Cristo, solo mediante la fe. Y en vez de esa afirmación básica, están declarando que nuestra salvación, nuestra aceptación por Dios es finalmente conquistada por lo que nosotros hacemos y no por lo que Cristo ha hecho, vigilando y comprometiendo la libertad que tenemos en Él. Esto no es solo un desliz doctrinal, un pequeño error teológico, un evangelio ligeramente modificado, es otro evangelio, uno falso. Y en verdad no hay otro evangelio, no hay otro evangelio. Es el evangelio de la gracia de Dios en el que somos salvos solamente por Cristo, solo mediante la fe, solo por la gracia de Dios. Y lo triste es que estos hermanos están por ahí hasta el día de hoy, infiltrados en las iglesias, llegando en puntillas, encontrando brechas para imponer su ley, para destruir la libertad que tenemos en Cristo. Siempre hay alguien diciendo por ahí, oye, si no somos así, si no hacemos estas actividades, si no hacemos el culto de esta manera, si no nos vestimos así, no somos verdadera iglesia de Cristo. Siempre los hay. Personas que no son capaces de ver que el evangelio es mayor que todas esas obras. Existe una libertad que el evangelio nos da y ¿qué es lo que hacen esos infiltrados? La quieren destruir. ¿Y lo quieren hacer para qué? Para reducirnos a esclavitud. Para reducirnos a esclavitud. O sea, un evangelio que declare que somos salvos por lo que hacemos, por los ritos que podamos practicar, por las obras que podamos realizar, es un evangelio que nos reduce a esclavitud.
Todos aquí confesamos que somos salvos solo por gracia, solo por Cristo, solo mediante la fe, ¿verdad? Sin embargo, con más frecuencia de la que admitimos, nos sujetamos a esclavitud o vigilamos la libertad de otros y comprometemos su libertad en Cristo, en áreas que no son necesariamente pecaminosas y que pertenecen a nuestra cultura, a la forma en que crecimos, al país en el que nacimos. Por ejemplo, decimos, el verdadero cristiano viste así, solo escucha este tipo de música, solo puede ir a estos lugares, solo se puede entretener de cierta manera, solo puede votar por ciertos candidatos. Ahora, si elevamos aspectos culturales, de crianza, de experiencia como estos, a actitudes que Dios exige para que seamos verdaderos cristianos, estamos reduciendo la fe cristiana a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros somos capaces de hacer, y nos alejamos del verdadero evangelio que declara que somos salvos, no por lo que nosotros somos capaces de hacer por Dios, sino por lo que Dios fue capaz de hacer por nosotros en Cristo Jesús. Y eso también lo podemos reproducir en el área de nuestra cristiandad. Por ejemplo, afirmar que el verdadero culto al Señor solo entona salmos, solo lo hace con voces, solo lo hace al estilo ginebrino. Nuevamente estamos elevando aspectos secundarios a virtudes que nos hacen agradables y aceptables a Dios. Claro que creemos que hay un principio regulador del culto, que hay una forma en la que Dios quiere ser adorado y esta debe ser obedecida. Pero ese culto regulado por la Escritura también puede lucir de maneras diferentes, no apenas de una sola manera, no solamente de una sola manera, no solamente de una manera. Y la libertad no solamente en esos aspectos culturales de nuestra cristiandad. Yo creo que la libertad más preciosa que el Evangelio nos da mientras que estemos en esta tierra es una libertad emocional. Fíjense, si creemos que nuestra salvación depende de nuestro desempeño moral, vamos a vivir bajo culpa, inseguridad, bajo angustia. ¿Por qué? Porque nuestro desempeño moral es oscilante, está manchado por el pecado, no sirve. Si la base de nuestra salvación es que también hacemos la pega de cristianos, estaríamos perdidos y bajo mucha culpa y angustia. Ahora, no estoy diciendo que podemos vivir de cualquier manera, que no importa si obedecemos o no al Señor. Nada de eso. Nosotros como cristianos no estamos desobligados a obedecer la ley moral de Dios. Estamos obligados a obedecer la ley moral de Dios, sus mandamientos, pero no para que por medio de ellos obtengamos nuestra salvación. ¿Qué son ellos para nosotros? Es la manera en que conquistamos la salvación de Dios, en la que hacemos un checklist y decimos, Señor, cumplí aquí, sálvame. ¿En qué momento el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos? ¿Antes de ser liberado de Egipto o después? Después. Él no dice, oye, si ustedes se portan bien, si ustedes cumplen mis mandamientos, yo los voy a salvar. Yo voy a venir en su rescate. Él salva al pueblo de Israel y después les dice, yo los salvé de Egipto. Por tanto, vivan de esta manera. Entonces obedecemos, claro que sí, tenemos una forma de vivir, pero no para conquistar la salvación de Dios, sino para responder a tan grande salvación que hemos recibido por pura gracia, por pura obediencia de alguien más, no nuestra, por la pura justicia de alguien más, no nuestra, por la pura decencia, pureza de alguien más, no nuestra, de Cristo Jesús. Es así nuestra salvación. Es perfecta, es completa, es eficaz, es eterna, no le hace falta nada. No hay nada que tú le puedas sumar a ella que pueda hacerte más agradable al Señor. La forma en que te vistes, que cantas tales coritos, que das 3 gloria a Dios, que te pones esto y aquello. Nada de eso te hace más aceptable al Señor. Que eres de Westminster, que eres presbiteriano, que eres reformado. Nada de eso te hace más aceptable al Señor. Que hablas en lenguas. Nada de eso te hace más aceptable al Señor. Eres salvo únicamente por la obra suficiente de Cristo. Y cuando entendemos eso, entonces podemos vivir confiados y en paz, seguros y sin culpa. Somos amados
por Dios, por lo que alguien más hizo en nuestro lugar de manera perfecta y eficaz, Cristo. Ahora quiero que veamos un poco cuál fue la actitud de Pablo en esa reunión. Porque tal vez nosotros, y especialmente los que queremos evitar conflicto, podríamos decir, oye, ya, no importa, Tito, eso no duele tanto, vamos. Es para dejar el conflicto ahí, paramos con esto, con esta discusión y aunamos esfuerzos, no importa. ¿Qué es lo que Pablo hace? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio estaría comprometida. Ni por un momento accedimos a someternos porque lo que estaba en juego era la verdad del Evangelio. Hermanos, cuando se trata de la integridad del Evangelio, cuando se trata del liberalismo teológico, cuando se trata de infiltrados comprometiendo el Evangelio, penetrando nuestras iglesias, tomando nuestros púlpitos, enseñando que Jesús solo fue un maestro de la moral, que su muerte solo fue un ejemplo de abnegación, que la resurrección es un cuento de hadas, ni un paso atrás. No cederemos ni por un momento. Es como tenemos que hacerlo. No podemos comprometer la verdad del Evangelio en nombre de una convivencia pacífica. No podemos dejar de lado. Necesitamos batallar por la fe que nos ha sido entregada. Y no me estoy refiriendo a pelear contra bautistas porque no consideran nuestro bautismo de infantes, o con anglicanos porque no tienen la forma de gobierno presbiteriana, etc. Estoy hablando de temas secundarios, a lo fundamental, a la propia esencia del Evangelio. En lo fundamental necesitamos batallar. Y Pablo está dispuesto a luchar porque el tema en cuestión no es secundario, es el propio Evangelio el que está en riesgo. Cierta vez, en Estados Unidos, la iglesia presbiteriana estaba enfrentando el problema del liberalismo teológico fuertemente. Y aunque hubo hombres que presentaron dura batalla contra el liberalismo teológico, la iglesia, infelizmente, presbiteriana en Estados Unidos, hoy mayormente es una iglesia liberal, tomada por el progresismo, donde ya no hay más Cristo, evangelio, cruz, arrepentimiento, expiación, nada de eso. Y cierta vez entonces, en las asambleas, luchando en contra del liberalismo teológico, un hombre llamado Benjamin Warfield se preparaba para presentar defensa del Evangelio. Y dice una historia que llegando el día de la asamblea donde iba a haber un embate teológico, una hermanita se acercó a Benjamin Warfield y le dijo, pastor, parece que la asamblea se viene picante. Va a haber guerra, ¿verdad? Voy a estar orando para que el Señor dé paz. A lo que Warfield respondió, hermana, le agradezco, pero yo estaré orando para que en caso de que estos herejes sigan insistiendo en la falsa enseñanza haya feroz batalla. Y hubo feroz batalla. Y hubo feroz batalla. No debemos buscar la paz a cualquier costo dejando la verdad de lado. La verdadera unidad solo puede suceder en la verdad del Evangelio. No hay unidad cuando cada uno finge que no es nada, que no es importante. Fue la actitud de Pablo, presentar feroz batalla, y eso fue lo que ratificó la unidad de la iglesia en la verdad del Evangelio. Esa fue la reunión. ¿Y cuál fue entonces la resolución de ella? Veamos el versículo 6. Los que tenían fama y reputación de ser algo, lo que hayan sido en todo tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas, no me comunicaron nada nuevo. Entonces, primero, Pablo no se intimidó en ningún momento con los apóstoles en Jerusalén. Él también era apóstol como ellos. Él no se importó con su reputación, tampoco Dios. Y la resolución fue, no me comunicaron nada nuevo. O sea, no hubo necesidad de hacer algún tipo de objeción, corrección o añadidura. El evangelio que Pablo predicaba era el mismo que los apóstoles en Jerusalén predicaban. Y ahí entonces continúa la resolución. No me comunicaron nada nuevo. O sea, mi evangelio no tiene ningún problema. El problema lo tienen los judaizantes. Versículos 7 al 9. Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y aquí un paréntesis, no significa que los apóstoles recibieron un evangelio
y Pablo recibió otro, que hay un evangelio que predica la circuncisión y otro que no. Es solo una referencia a decir, los apóstoles de Jerusalén se fueron a los que se circuncidan. ¿A quiénes? A los judíos. Y Pablo fue a los que no se circuncidan, a los gentiles. Es todo lo que está diciendo el texto. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. Y como reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Entonces, reconocieron la gracia que Dios había dado a Pablo para predicar a los gentiles, así como el llamado que ellos recibieron para predicar el evangelio a los judíos, y se dieron la mano. Ellos están diciendo, reconocemos que tú eres uno de nosotros, que servimos al mismo Señor, que predicamos el mismo evangelio. Ustedes van a los gentiles, nosotros vamos a los judíos. Y esa división de trabajo, hermanos, hizo necesaria una predicación diferente en cada caso. Una predicación contextualizada que no comprometiera el contenido del evangelio. Cuando me refiero a predicación diferente, no me refiero al contenido. El contenido es el mismo. El evangelio de la gracia de Dios solamente por Cristo, solamente por la gracia, solo mediante la fe. Pero las formas en las que se predica iba a ser diferente. Por ejemplo, Pedro se dirigía ¿a quiénes? A los judíos, ¿verdad? A un pueblo que estaba familiarizado con toda la historia de Israel, con las promesas, con los profetas, con el Mesías que vendría, con el rey que vendría. Entonces él iba a la escritura y a partir de la escritura, familiar a estos judíos, él demostraba por la escritura que Jesús era el Cristo. ¿Y cómo predicaba Pablo? A los gentiles, a un grupo de personas, a un pueblo que no tenía ningún tipo de familiaridad y contexto con el pueblo de Israel, que no sabían de las promesas, del Mesías, así como nosotros. Pues entonces él tenía que apelar a otros recursos. Y el ejemplo clásico es Hechos 17. ¿Qué sucede en Hechos 17? ¿Recuerdan? El Areópago. Pablo predica ya en Grecia, en Atenas, a gente que está desconectada por completo de la historia de Israel. Y Hechos 17 nos dice que Pablo se pasea por la ciudad, ve la ciudad repleta de ídolos y se encuentra con un altar en específico que llama su atención. Un altar vacío que dice al Dios no conocido. Y él llega allá al Areópago y les dice, oye, vi que ustedes son religiosos. Y me llamó la atención el siguiente altar, al Dios no conocido. Es de ese Dios que yo les vengo a hablar. ¿Viste? No fue a Abraham, no fue a Moisés. Ellos no iban a entender eso. Ellos fueron a lo que estaba dentro de su cultura. Y dentro de su cultura comenzaron a comunicar el evangelio. Y Pablo, después de ese gancho, entonces habla de Dios, creador de todo, de su providencia, de su soberanía y cómo Él, ese Dios no conocido por ellos, ha establecido un día por el que juzgará. Y ahí entonces hay conversiones, también hay rechazo, pero hay una contextualización. Nosotros también necesitamos hacer el mismo ejercicio. Muchas veces predicamos y ya entramos en temas que las personas no entienden. Expiación, sangre del cordero, propiciación, y el hombre está ya perdido sin entender absolutamente nada. Me está hablando de sangre del cordero a mí. Sí, el cordero es ahora en septiembre, no ahora. Entonces quedan y predicamos de esa manera que es incomprensible para las personas. En nuestro culto tal vez llegan personas y ustedes mismos no se animan tal vez a traer personas que no están familiarizadas con el evangelio. Porque chuta, qué locura le va a parecer eso allá, no hay explicación de nada, todo es extraño, todo tiene un lenguaje difícil, técnico, evangélico. Eso también nos desafía que en nuestros cultos seamos claros, específicos, que desde ahora, aunque no hayan nuevos aquí, ya produzcamos, entre comillas, producir un culto que pueda ser comprensible para los no creyentes, a los que ustedes mismos, oye, sería bueno que mi amigo viniera aquí, él se va a interesar o va a entender y necesita escuchar eso. Pero si aquí en nuestro culto somos incomprensibles, si nos ven haciendo locuras también, entonces hay una contextualización que es necesaria.
Mis hermanos, eso también significa que diferentes iglesias que preservan el Evangelio pueden lucir de diferente manera. No una sola iglesia preserva el Evangelio, no solo la iglesia presbiteriana, no solo la iglesia bautista, hay muchas iglesias que preservan el Evangelio y se pueden ver muy diferentes de las nuestras. No nos asustemos con eso. Hay iglesias que tienen la habilidad de llegar a ciertas personas, a ciertos grupos y otras a otros. No necesitamos ser todos iguales. De hecho, varias iglesias alcanzan a varias personas y necesitamos esa diversidad. Bautistas, pentecostales, anglicanos, necesitamos más y más iglesias para alcanzar a más y más personas. Necesitamos reconocer esa diversidad. El pueblo fue a los gentiles y los apóstoles en Jerusalén a los judíos. Vamos a terminar con el versículo 10. Esto es la recomendación final. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Este no es un tema menor. Hacía parte de una resolución muy importante para el futuro de la iglesia. Algo que no podemos desconsiderar, ya sea que nuestra misión se dirija a judíos o a gentiles. Cualquiera que sea el grupo que el Señor nos haya llamado, no debemos olvidar a los pobres. En este caso puntual, la razón por la que Pedro le está pidiendo a Pablo que no se olvide de los pobres es porque la iglesia de Judea estaba pasando por gran dificultad en ese momento. Escasez, adversidad, pobreza. Al ser una sola familia bajo un solo evangelio, entonces las iglesias más prósperas, que eran justamente las de los gentiles, debían solidarizarse con las iglesias pobres y compartir los recursos que en la providencia de Dios estaban llegando allá con más abundancia. El Señor nos da para que seamos generosos, para compartir con otros, para que no falte el pan entre nosotros, para que no haya necesidad entre nosotros. Sin embargo, más allá del tema puntual que es ese, hay pobreza en las iglesias de Judea. En la Escritura se nos apunta que una de las evidencias de que hemos sido justificados solamente por gracia, solamente por Cristo, solo mediante fe, es que somos compasivos y misericordiosos con los más pobres. Es así que, por ejemplo, Jesús juzga la entrada de unos y a otros. Por cuanto lo hiciste a mí, lo hiciste a uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo. No es esa la causa de salvación, pero es una evidencia. En el Evangelio nosotros también hemos sido tratados con misericordia a pesar de nuestro pecado y de nuestra rebelión. Entonces, naturalmente, nosotros que hemos sido tratados con misericordia a pesar de nuestra pobreza, necesitamos como evidencia y como fruto del Espíritu Santo también ser compasivo, generoso con los más pobres. No se olviden de los pobres. Y ahí Pablo dice, esto lo he procurado hacer con diligencia. Y una de las razones por las que él va a Jerusalén también en esta ocasión es para llevar la ayuda de las iglesias de Macedonia a Jerusalén. Él lo hizo, se comprometió. Entonces es una cosa para prestarle atención. Mis hermanos, esta reunión fue profundamente significativa para nuestro futuro, para que hoy podamos ser verdaderos cristianos que pueden ondear la bandera chilena, bailar cueca, comer empanadas con terremoto y celebrar las fiestas patrias, sin necesidad de renunciar a eso para ser verdaderos cristianos. Y no sucedió sin la feroz batalla que presentaron hombres como Pablo. Sin eso, tal vez hoy estaríamos circuncidando a nuestros hijos, guardando el sábado, evitando el cerdo. Oye, tragedia. Tendríamos que hacernos judíos para ser considerados verdaderos cristianos. Tendríamos nuestra libertad en Cristo destruida. Si nosotros hacemos de esos aspectos culturales como vestido, comida, entretenimiento, música en el culto, lugares que frecuentamos, las virtudes que nos hacen verdaderos cristianos, estamos destruyendo la libertad que tenemos en Cristo. Estamos comprometiendo el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Si hacemos eso, estamos diciendo que lo que nos hace aceptables a Dios, verdaderos cristianos, es lo que nosotros somos capaces de hacer por Dios y no lo que Él hizo por nosotros en Cristo. Y esa va a ser prácticamente la tesis de Gálatas.
El verdadero evangelio no habla de lo que nosotros somos capaces de hacer por Dios. El evangelio declara lo que Dios fue capaz de hacer por nosotros en Cristo de manera perfecta, eficaz y eterna. Ese es el evangelio que confesamos. Ese es el evangelio que Cristo ejecutó y realizó. Y ese es el evangelio que predicamos. Y ese es el evangelio que te sostiene durante toda tu vida, desde que te conviertes hasta que vayas a la gloria. En ningún momento lo dejas para atrás. Todo el tiempo, constantemente, en tu vida, en tus altos y en tus bajos, es el evangelio que declara lo que Dios hizo por ti en Cristo Jesús, lo que asegura tu salvación, tu aceptación y tu amor de Dios por ti. No otra cosa. No que lo estás haciendo bien. No que estás leyendo tu Biblia así, estás en racha en el YouVersion. Nada de eso. Es lo que hizo Cristo Jesús por ti de manera definitiva, eficaz y eterna. Que podamos disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y que cuando haya necesidad de presentar feroz batalla a los que buscan destruir nuestra libertad, tengamos la gracia de hacerlo también. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios, porque hoy nos expones a tu palabra y por ella, Señor, tú nos recuerdas que no hay nada, Señor, que nosotros podamos hacer que nos haga algo más aceptables a ti. Toda nuestra aceptación proviene de un solo hombre, que es Cristo Jesús, el Dios hecho hombre. Toda nuestra aceptación proviene de una sola justicia, la justicia de Cristo. Toda nuestra aceptación, toda nuestra salvación proceden de lo que alguien más hizo por nosotros, de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no colocar nuestra confianza en las cosas que nosotros hacemos, porque se nos da con mucha naturalidad. Ayúdanos, Señor, a no vigilar la libertad de otros, imponiéndoles lo que a nosotros nos agrada, lo que nosotros pensamos es ser un verdadero cristiano, Señor. Y siempre llévanos a volver al Evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser una iglesia que vive la libertad que tenemos en Cristo. Una iglesia que predica la libertad del Evangelio que tenemos en Cristo. Una iglesia que vive en obediencia, en santidad, porque ha encontrado deleite en la salvación, no para conquistarla, no una obediencia culposa, angustiada y enferma, Señor. Una obediencia y una santidad, Señor, sí, disciplinada, pero porque ya se sabe amada por ti, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor. Gracias por esta reunión, Señor, que sucedió tantos años atrás y que hoy disfrutamos de los resultados de esa reunión, Señor. Gracias por hombres a lo largo de la historia de tu iglesia que han presentado feroz batalla por la integridad del Evangelio, Señor. Ayúdanos a ser también esos hombres y esas mujeres, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.